Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a este nuevo recorrido documental. Hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a tratar a la antigua ciudad de Segovia simplemente como un punto en el mapa, sino como si fuera una protagonista viva. Una ciudad que, literalmente, se fue soñando a sí misma hasta hacerse realidad siglo tras siglo. Porque, a ver, Segovia no apareció de la nada un buen día. Se ha ido construyendo capa sobre capa, alimentada por el sonido del río Eresma y, sobre todo, por la increíble resistencia de sus piedras. Para arrancar, fijaos bien en esta cita que hemos extraído de nuestras fuentes, porque marca exactamente el tono de lo que vamos a ver hoy. La historia no se conserva, se vive. Es una idea súper poderosa que nos recuerda que cuando caminamos por esas plazas o cuando miramos esos inmensos muros dorados, no estamos metidos en un museo. El pasado de Segovia está ahí, vivo, y camina junto a cualquiera que pise sus calles. Ya este número de aquí ilustra a la perfección nuestro punto de partida, porque muchísimo antes de que existieran emperadores o grandes reyes, hace unos 40.000 años, los neandertales ya estaban dejando sus huellas en el valle del Eresma. De hecho, para ponerlo en perspectiva, los restos encontrados en los abrigos del Molino y de San Lázaro, a poquísimos metros de donde hoy se levanta el majestuoso Alcázar, son la huella neandertal más antigua del mundo. Así que la historia no empezó con castillos de cuento, sino con el instinto puro de supervivencia. Ahora, lo realmente fascinante de esto es ver el contraste enorme entre dos mundos que chocaron. Por un lado, tenemos esa fiera frontera celtíbera, comunidades durísimas que tallaban berracos de granito y que preferían morir antes que romper sus pactos con Roma, como pasó con los guerreros de Viriato. Y por otro, vemos el salto a una sociedad totalmente integrada, que empieza a hablar latín, que disfruta de termas y adquiere derechos municipales bajo el Imperio Romano. La ciudad no perdió su alma indígena, simplemente la subió de nivel. Pero el punto clave aquí es que Roma no se limitó a conquistar el territorio, sino que lo transformó por completo. Y dejaron su firma con algo que hoy nos sigue dejando con la boca abierta: el acueducto. 167 arcos, 120 pilares. No era solo una tubería gigante para llevar agua de la sierra a las termas, era una obra maestra de pura propaganda e ingeniería monumental, impulsada seguramente por emperadores como Domiciano o Trajano. Pero bueno, vamos a darle un toque de misterio, porque la historia oficial está muy bien, pero ¿quién apiló realmente todas esas piedras sin usar ni una gota de cemento? Las leyendas locales siempre le dan a todo un sabor especial, ¿verdad? Y es que la leyenda cuenta que una muchacha, que estaba ya harta de cargar cántaros de agua cuesta arriba todos los días, hizo un trato desesperado con el mismísimo diablo. Le entregaría su alma si él le construía un canal antes de que cantara el gallo. El demonio se puso a trabajar a toda máquina, pero, por suerte, un gallo cantó justo antes del amanecer. La chica salvó su alma porque al diablo le faltó una sola piedra. Hoy en día, si miráis bien, hay una pequeña virgen en ese hueco y hasta han puesto una estatua de bronce súper simpática del demonio haciéndose un selfie con la obra. Avanzamos en el tiempo y a medida que el Imperio Romano se apaga, Segovia entra en una época bastante caótica, como podéis ver en esta línea temporal. Primero llega una élite visigoda que básicamente recicla lo que quedaba de Roma. Luego, en el siglo VIII, la rápida conquista musulmana convierte la zona en una frontera súper inestable. Y el golpe de gracia llega en el siglo X, con las brutales campañas de Almanzor, que llegaron a derribar 36 arcos del mismísimo acueducto. Vamos, que la ciudad quedó reducida a 4 aldeas mal contadas. Pasamos a la sección 1, renacer de una frontera, el auge del románico. A pesar de esa devastación casi total, nuestra ciudad entra en una fase de renacimiento espectacular en el siglo XI. Alfonso VI impulsa la repoblación con gente del norte y Segovia se llena de una arquitectura románica impresionante. Las piedras vuelven a unirse con fe y mucha voluntad. Para entender la energía mística de esta época, hay que conocer la historia del Cristo de los Gascones. Hablamos de una talla de madera súper antigua, con brazos articulados, que según dicen fue guiada hasta Segovia por una yegua ciega. El animal caminó y caminó hasta caer muerto justo frente a la ermita de San Justo y Pastor. ¿Y sabéis qué? Ese es exactamente el lugar donde la figura se sigue venerando hoy en día. De esta misma etapa de fiebre constructora nos queda una auténtica rareza. La iglesia de la Vera Cruz, consagrada en el año 1208, tiene 12 lados y recuerda a la Jerusalén celestial. Y ojo a la leyenda, porque se cuenta que un prior maldijo a los grajos de la zona para siempre. Resulta que las aves interrumpieron el velatorio de un caballero y dañaron el cuerpo, y desde entonces dicen que ni un solo grajo se atreve a volar por encima de esta iglesia. Vamos con la sección 2, el siglo de oro de Segovia. Lana, reyes y palabras. Llegamos a la verdadera cima del viaje de nuestra protagonista, desde el siglo XIV hasta el XVI.
Aquí es cuando aquella pequeña ciudad fronteriza se convierte en un auténtico motor económico y político para todo el reino. Fijaos en esta tabla porque es un no parar de hitos históricos. Toda esta riqueza venía del oro blanco, el comercio de lana de la Mesta, que exportaban a toda Europa. Además, la dinastía de los Trastámara mimó muchísimo a la ciudad y convirtió al Alcázar en un palacio de cuento. Fueron tan pioneros que imprimieron el primer libro de toda España en 1472, y como broche de oro absoluto fue el esterario donde se coronó a Isabel la Católica en 1474. Pero claro, no todo iba a ser un camino de rosas. Hubo luchas internas muy serias, como la Revuelta Comunera de 1521. Liderados por Juan Bravo, se levantaron contra los impuestos de un rey que veían como extranjero. Se atrincheraron en la antigua catedral, que acabó ardiendo por completo. Y todo terminó de la peor manera, con una dura derrota en Villalar y la ejecución de sus líderes. Una cicatriz histórica que todavía se conmemora cada mes de abril. De las cenizas de aquella época tan convulsa nacieron edificios fascinantes, como la famosísima Casa de los Picos. Tiene 600 puntas de granito en la fachada. Lo curioso del asunto es que, según las crónicas de la época, su dueño decidió cubrirla de pinchos para que la gente olvidara lo oscuro pasado del edificio, que al parecer era conocido como la Casa del Verdugo de la ciudad. Literalmente usó bloques de granito para reescribir su propia historia. Entramos en la sección 3. Supervivencia entre las sombras. Siglos XVII al XIX. Como ocurre en cualquier buena epopeya, ninguna época dorada dura eternamente. Segovia pronto cayó en un periodo larguísimo de sombras, donde el mayor éxito posible era simplemente sobrevivir. Pero mirad esta línea temporal. A pesar del colapso brutal de la industria textil, a pesar de las plagas y de guerras como la invasión napoleónica, demostraron una resiliencia tremenda. Lograron cerrar y unificar su preciosa Plaza Mayor en 1619. Fundaron la primera Academia Militar de España, el Real Colegio de Artillería. Consiguieron su primer alumbrado público y por fin rompieron su aislamiento histórico en 1884 con la llegada del ferrocarril. Y así llegamos a la sección 4. La eternidad en el presente, el siglo XX. Hablamos de una era de muchísima agitación a nivel de todo el país, donde la ciudad tuvo que dar el paso definitivo hacia la modernidad. Basándonos estrictamente en los datos de nuestras fuentes, vemos reflejada aquí la enorme turbulencia de la Guerra Civil. Pasaron de la ilusión de 1931 con la República a la rápida toma de control por parte de las fuerzas nacionales en el 36 en medio de una gran confusión. Poco después, en el 37, sufrieron los brutales combates y bombardeos durante la ofensiva republicana en los montes de Palazuelos, dejando a la población en una situación de muchísimo miedo y escasez. Pasados los años oscuros, hay un detalle súper curioso a principios de los 80. Segovia tuvo el sueño, breve pero muy intenso, de convertirse en su propia comunidad autónoma independiente y uniprovincial. Aunque tuvo bastante apoyo popular al principio, las cosas cambiaron y, por ley, en 1983 quedó integrada definitivamente en Castilla y León. Finalmente llegamos a la actualidad. En 1985 Segovia aseguró su lugar en la eternidad cuando la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Desde entonces ha dado un salto increíble al futuro con la llegada del tren de alta velocidad AVE, logrando un equilibrio rarísimo de ver. Es una ciudad moderna que avanza, pero que no deja de escuchar la historia de sus propias piedras. Y para cerrar este análisis documental os dejo con una pregunta para darle un par de vueltas. En una ciudad que ha resistido a celtíberos, romanos, visigodos, reyes medievales, revoluciones y al paso implacable del tiempo, cuando camináis sobre esas piedras, ¿la historia de quién estáis viviendo realmente? Merece la pena pensarlo la próxima vez que visitéis sus calles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo y hasta la próxima.